¿Sientes que alguien ha estado manipulando tu vida desde la sombra? La brujería, aunque muchos la subestiman, tiene efectos reales que alteran la paz, la salud y el rumbo espiritual de una persona. Pero la Biblia no nos deja desprotegidos. En Isaías 54:17 se declara: ninguna arma forjada contra ti prosperará, y condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio. Este versículo no es solo consuelo, es un decreto de victoria espiritual que puede activarse con fe y acción. Hoy te mostraremos cómo utilizar un ritual sencillo con canela y azúcar, ingredientes comunes pero espiritualmente poderosos, para romper toda obra de brujería. Te ayudaremos a identificar su propósito, aplicarlo con fe y respaldarlo con la palabra de Dios. ¿Estás listo para entender lo que Dios tiene reservado para ti cuando tomas autoridad sobre las tinieblas? Muchos creen que la brujería es solo una superstición antigua, un vestigio de culturas pasadas que no tiene lugar en el mundo moderno. Pero lo cierto es que las tinieblas no han dejado de operar y hoy, como nunca antes, están disfrazadas de espiritualidad, de energía, de rituales que parecen inofensivos, pero que abren puertas reales al enemigo. La palabra de Dios lo advierte con claridad. No se hallará en ti quien practique adivinación, ni agorero, ni sortilegio, ni hechicero. Deuteronomio 18:10. Este mandato no es una sugerencia, es una protección. Dios sabía que detrás de cada acto de brujería, por más simple o decorado que parezca, se esconde un poder real que busca una cosa: robar, matar y destruir. La brujería no es solo una manipulación energética ni un juego de control mental. Es una manipulación espiritual cuyo origen está en las tinieblas. Y lo más peligroso de todo es que muchas veces se presenta como ayuda, como amor, como sanación, pero en realidad es una trampa disfrazada de luz. Cuando una persona recurre a la brujería, ya sea por voluntad propia o porque alguien más la utiliza en su contra, está entrando en una dimensión espiritual donde las reglas ya no las establece Dios, sino el adversario. El resultado es un deterioro invisible, pero devastador. Relaciones que se enfrían sin razón, oportunidades que se frustran inexplicablemente, enfermedades que los médicos no pueden diagnosticar, pensamientos de angustia, de ruina, de soledad extrema, de culpa sin origen. Todo esto puede ser fruto de una interferencia espiritual no resuelta. Y es que la brujería opera silenciosamente como un veneno que no se detecta a simple vista, pero que va corrompiendo todo desde adentro. Jesús mismo enseñó que el enemigo es como el sembrador de cizaña, que viene de noche y siembra en el campo sin que el dueño se dé cuenta. Así actúa la brujería. Penetra en el terreno de tu vida mientras tú duermes espiritualmente, mientras estás distraído o ignorante de la batalla que ocurre sobre ti. Es por eso que el primer paso para vencer cualquier obra de brujería es el conocimiento. La Biblia declara en Oseas 4:6: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. No se trata solo de fe, sino de saber cómo operan las tinieblas para no caer en sus trampas. Satanás no necesita destruirte si logra confundirte. Y la brujería se apoya precisamente en eso, en la ignorancia, en el miedo, en la desesperación. Por eso tantas personas caen en manos de supuestos sanadores que lo único que hacen es abrir más puertas al mal. Porque no discernieron, porque no conocían la palabra, porque pensaron que podían mezclar un poco de luz con un poco de oscuridad, sin saber que la luz verdadera no tolera sombra alguna. El apóstol Pablo fue tajante en esto.
No participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas. Efesios 5:11. No dice tolérenlas ni ignórenlas. Dice repréndanlas, enfréntenlas, desháganlas con autoridad espiritual. Y esa autoridad no se basa en fórmulas humanas, sino en lo que Jesús conquistó en la cruz. Colosenses 2:16 dice que despojó a los principados y a las potestades y los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Este versículo es una llave poderosa para entender que toda brujería, por más sofisticada que parezca, ya ha sido vencida por el sacrificio de Cristo. Pero es necesario activar esa victoria. No es automática. No porque Jesús venció en la cruz significa que las tinieblas no te pueden tocar. Pueden hacerlo si tú no sabes quién eres en Él, si no usas la autoridad que te fue entregada, si no te levantas a romper cadenas que ya han sido rotas espiritualmente, pero que necesitan ser quebradas en tu vida personal. Es como tener una herencia depositada en el banco y nunca retirarla por desconocimiento. La libertad ya fue comprada, pero debe ser activada con fe, con palabra, con oración, con vida consagrada. Solo así la brujería pierde su poder sobre ti. Cuando alguien lanza una maldición, lo hace con la intención de interferir en tu destino. Es como si dibujara un camino espiritual y tratara de forzarte a caminar por él. Pero si tú estás bajo la cobertura de Dios, esa maldición no tiene entrada. Proverbios 26:2 afirma que como gorrión en su vagar y como golondrina en su vuelo, así la maldición nunca vendrá sin causa. Esto significa que si estás alineado con Dios, ninguna palabra malintencionada puede echar raíz en tu vida. Pero también implica que si hay causas abiertas, pecado oculto, resentimiento, vínculos rotos con el Señor, esa maldición puede encontrar espacio para operar. No basta con hacer un ritual para eliminar la brujería si no hay un corazón limpio que lo respalde. No basta con repetir una oración si no hay un arrepentimiento genuino. Porque el mundo espiritual no responde a palabras vacías, sino a posturas del alma, a convicciones profundas, a una vida verdaderamente rendida. La historia de Balaam es una ilustración clara de esto. En Números 22, Balaam fue contratado por Balac, rey de Moab, para maldecir al pueblo de Israel. Pero aunque intentó hacerlo en varias ocasiones, no pudo. Cada vez que abría su boca para lanzar una maldición, Dios transformaba sus palabras en bendición. ¿Por qué? Porque Israel estaba caminando bajo la voluntad de Dios. No porque fueran perfectos, sino porque estaban bajo cobertura. Balaam mismo reconoció que no podía maldecir a quienes Dios había bendecido. Y ese principio sigue vigente hoy. Si caminas bajo la voluntad de Dios, si vives en obediencia, si estás alineado espiritualmente, ninguna brujería puede tocarte, puede intentarlo, puede rodearte, puede intimidarte, pero no puede penetrar tu espíritu ni tu propósito, porque mayor es el que está en ti que el que está en el mundo. Primera de Juan 4:4. Pero si no hay cobertura, la historia cambia. Y esto es lo que muchas personas ignoran, que la brujería solo opera donde hay puertas abiertas. Así como una casa con ventanas rotas es vulnerable al viento, al polvo y al robo, una vida sin oración, sin palabra, sin santidad, es vulnerable al ataque espiritual. Y esas puertas pueden ser abiertas de muchas formas: participación en rituales, consumo de contenidos ocultistas, música con carga espiritual, oscura, relaciones con personas que practican la brujería o están ligadas a energías contrarias al reino. A veces la brujería no necesita velas ni invocaciones explícitas. A veces entra por una conversación, por una ofensa no sanada, por una
Una decisión tomada en rebelión es sutil, es astuta, es engañosa, pero cuando se le discierne pierde su poder, cuando se le expone a la luz se deshace como sombra. Por eso es fundamental entender que antes de aplicar cualquier herramienta de liberación, como el ritual con canela y azúcar que explicaremos más adelante, es necesario reconocer la raíz espiritual del problema. Porque si cortas la rama, pero no arrancas la raíz, el árbol volverá a crecer. Y muchas personas repiten una y otra vez el mismo ciclo, porque solo están tapando los síntomas, sin ir al origen. Es como tratar de secar el agua de una gotera sin cerrar la llave. El primer paso es cerrar las puertas, identificar los pactos invisibles que quizás se formaron en generaciones pasadas o en momentos de desesperación y cancelarlos con autoridad. Joel 2:32 declara: todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. No dice alguno, no dice los que lo merecen, dice todo aquel. Eso incluye a quienes fueron víctimas de brujería, a quienes hicieron pactos sin saberlo, a quienes heredaron maldiciones familiares. La salvación de Dios no tiene límites y su poder de restauración es absoluto. En el libro de Hechos 19 hay un relato impactante. Muchos nuevos creyentes en Éfeso, al ver el poder de Dios, reconocieron públicamente sus prácticas ocultas y llevaron sus libros de magia para quemarlos en público. La suma del valor de esos libros era altísima, pero ellos entendieron que no se podía mezclar la luz con la oscuridad. Ese acto de romper con el pasado fue la antesala de un avivamiento, porque no se puede edificar algo nuevo sobre cimientos contaminados. Esa escena es un llamado también para nosotros. Tal vez no tengamos libros de hechicería, pero quizás guardamos objetos, pensamientos, hábitos, ideas que están contaminando nuestro espíritu. Y hasta que no los entreguemos por completo, la brujería seguirá encontrando grietas por donde filtrarse. Muchos preguntan: ¿y por qué Dios permite que la brujería me toque? La respuesta es que Dios no permite nada que tú no le entregues. Es decir, si hay áreas de tu vida que no están bajo su gobierno, estarán bajo otro. No hay zonas neutrales en el mundo espiritual. O estás bajo la cobertura de Dios o estás expuesto a otras influencias. Y lo más sorprendente es que muchos de los ataques que llamamos brujería son en realidad consecuencias de desobediencias no confrontadas. No todo lo malo que te pasa es producto de un hechizo. A veces es producto de una mala decisión. Pero lo cierto es que al abrir los ojos espirituales, puedes discernir la raíz de cada situación y tomar autoridad sobre ella. Porque la libertad que Dios ofrece no es superficial, es completa. Él no solo corta las cadenas, sino que también restaura las zonas dañadas. No solo apaga el fuego, sino que reconstruye lo que el fuego destruyó. Es tiempo de dejar de vivir a medias, de ignorar los síntomas, de convivir con lo que Dios quiere eliminar. La brujería no es más fuerte que el nombre de Jesús, pero sí puede operar en aquellos que no conocen ese nombre, o que lo conocen solo de labios y no de corazón. El poder de liberación está disponible, pero debe ser buscado con humildad, con determinación, con hambre de verdad. La misma que tuvo la mujer encorvada, que aparece en Lucas 13, quien llevaba 18 años atada por un espíritu inmundo. Jesús no dijo que era una enfermedad física, dijo que era una opresión espiritual. Y cuando ella se acercó, fue liberada al instante. ¿Cuántos caminan hoy con cargas que no les pertenecen? ¿Cuántos han normalizado una opresión que puede ser rota en un segundo si tan solo se acercan a Jesús con fe? El momento de actuar es ahora, no mañana, no cuando tengas más tiempo, no cuando te sientas más fuerte. Hoy es el día para cerrar puertas, para recuperar territorio, para alinear tu vida con la voluntad de Dios. Hoy es el día para declarar que ninguna arma forjada contra ti prosperará. Que toda lengua que se levante en juicio
será condenada y que tú eres heredero de una promesa inquebrantable. No hay hechizo que resista una vida llena del Espíritu Santo. No hay trabajo oscuro que pueda imponerse sobre alguien que camina bajo la luz del reino. Y si hoy estás leyendo esto, es porque Dios quiere que sepas que ya te ha dado las armas. Solo necesitas usarlas. Solo necesitas creer. Solo necesitas levantarte. Porque la victoria no vendrá de afuera, vendrá de adentro. Desde el momento en que decides tomar tu lugar como hijo o hija del Dios Altísimo. Cuando una vida comienza a experimentar ciertos patrones de confusión, desgaste emocional, rupturas inexplicables o enfermedades que no tienen diagnóstico, el mundo natural ofrece explicaciones superficiales, pero el mundo espiritual presenta una realidad más profunda que muchos ignoran. La brujería no siempre se manifiesta con rituales visibles, ni con símbolos oscuros o figuras evidentes. A menudo opera en lo oculto, en el silencio, en las grietas del alma, y sus efectos se perciben como una nube invisible que lo cubre todo. Esta forma de ataque espiritual no necesita anunciarse para ser efectiva. Necesita solamente que el receptor no tenga discernimiento para resistirla. La Escritura declara que el enemigo anda como león rugiente, buscando a quien devorar. Primera de Pedro 5:8. Y ese rugido muchas veces no se escucha con los oídos, sino que se siente en la atmósfera interna, en la mente perturbada, en la constante sensación de estancamiento que no se puede explicar con lógica. Las señales de un ataque espiritual pueden presentarse en ciclos repetitivos donde, sin razón aparente, todo comienza a ir en contra. Relaciones que se rompen sin motivo real. Puertas que se cierran una tras otra justo cuando parecía que se abriría un nuevo camino. Sueños interrumpidos, pensamientos invasivos, cansancio extremo que no se cura con descanso físico. La persona afectada comienza a dudar de su propósito, pierde dirección, se desconecta de la oración, de la palabra, del fuego interior. Ya no siente lo que antes sentía. Todo lo que en otro tiempo fue natural, la búsqueda de Dios, la fe constante, la paz en medio de las pruebas, ahora parece lejano, difícil, inalcanzable. La mente se llena de neblina espiritual. El corazón se endurece sin explicación. Y el enemigo, en silencio, sigue drenando las fuerzas sin ser detectado. La Biblia no ignora esta realidad. En Efesios 6:12, el apóstol Pablo declara que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo y contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Esta afirmación no es simbólica, es literal. Existen entidades espirituales cuyo único objetivo es frenar el avance del propósito divino sobre una vida. Y cuando estos espíritus encuentran un punto de entrada, una herida no sanada, una palabra maldita, un ambiente contaminado, comienzan a operar desde ese lugar para generar confusión, división y desgaste. No siempre con grandes manifestaciones externas, sino con pequeñas desviaciones internas que parecen irrelevantes, pero que a largo plazo crean un abismo entre el alma y la voluntad de Dios. Una de las señales más claras de que se está bajo ataque espiritual es la resistencia persistente al avance, incluso cuando se está caminando en obediencia. No se trata de las pruebas normales de la vida, sino de una fuerza invisible que interrumpe lo que antes fluía con naturalidad. El Salmo 91 describe cómo Dios protege a los que habitan al abrigo del Altísimo, pero también revela la existencia de la peste destructora, de la saeta que vuela de día, del terror nocturno,
Estas no son metáforas decorativas, son realidades espirituales que necesitan ser discernidas. Porque si el enemigo logra que una persona piense que todo es natural, que todo se debe al estrés, a la casualidad, a la mala suerte, entonces nunca buscará la raíz espiritual del problema y por tanto nunca activará las armas espirituales necesarias para romper ese ciclo. Otra manifestación de ataque espiritual a través de brujería es el sueño perturbado. La noche diseñada por Dios para el descanso se convierte en un campo de batalla, pesadillas, insomnio, visiones oscuras, sensación de peso sobre el pecho o simplemente la incapacidad de descansar aunque el cuerpo esté en cama. En Job 33, 15 a 16 se describe cómo Dios habla en sueños y visiones nocturnas cuando el hombre duerme profundamente. Pero el enemigo también busca infiltrar esa dimensión para sembrar terror, confusión, opresión. La noche no solo es un momento de reposo físico, también es una dimensión espiritual en la que los ataques más sutiles pueden ser lanzados. Cuando una persona deja de dormir en paz, su discernimiento se debilita, su cuerpo se agota y su espíritu se vuelve vulnerable. Es en ese estado donde la brujería encuentra terreno fértil para operar. La desconexión súbita de la presencia de Dios es otra señal que muchos experimentan sin identificar. Personas que antes fluían en la oración ahora sienten un muro. El gozo desaparece, la palabra ya no penetra. La alabanza se vuelve rutinaria. La comunión con el Espíritu Santo se enfría. No porque haya pecado abierto, sino porque algo ha interferido espiritualmente con su sensibilidad. Gálatas 5:7 dice: ustedes corrían bien. ¿Quién les estorbó para no obedecer a la verdad? Esa pregunta es más que retórica. Muchas veces hay un estorbo espiritual sembrado intencionalmente para apagar el fuego interior. Y aunque el enemigo no puede quitar la salvación, sí puede interrumpir la comunión, la pasión, el enfoque. Así comienza el proceso de debilitamiento espiritual, no con grandes caídas, sino con pequeñas pérdidas acumuladas. Una mente bajo ataque espiritual comienza a tolerar pensamientos que antes rechazaba. Aparecen dudas constantes, pensamientos de derrota, imágenes oscuras, ideas obsesivas que no provienen del Espíritu de Dios. Filipenses 4:8 establece un estándar claro para la salud mental espiritual. Todo lo verdadero, todo lo honesto, todo lo puro, todo lo amable. Cuando una mente no puede alinearse con este patrón, hay un indicio de que algo externo está interfiriendo. La brujería no siempre grita, a veces susurra, implanta ideas, repite mentiras hasta que se sienten como verdades. Y si no se confrontan con la palabra, comienzan a formar fortalezas que contaminan toda la percepción espiritual, ¿no? Incluso el cuerpo físico puede comenzar a manifestar señales cuando hay opresión espiritual. Dolores sin causa médica, enfermedades que no responden a tratamientos, sensaciones de opresión en el pecho, cambios drásticos en el apetito, pérdida de energía. En Lucas 13:11 se habla de una mujer que estaba encorvada y no podía enderezarse. Jesús no la sanó como si fuera solo una enfermedad, sino que dijo que estaba atada por un espíritu. Esto revela que no todo lo físico tiene una causa física. Hay enfermedades que no son médicas, sino espirituales. Y cuando se busca solo una solución natural, la raíz permanece intacta. También puede haber una alteración en el entorno. El ambiente del hogar cambia, se siente tensión, incomodidad, discusiones sin sentido, aparente pesadez en el aire. El enemigo no solo ataca a la persona, también invade atmósferas. Por eso Josué declaró: yo y mi casa serviremos al Señor. Josué 24:15. Porque el territorio debe ser consagrado, vigilado, cubierto.
Cuando la brujería afecta un lugar, las personas que habitan en él comienzan a experimentar opresión, desánimo, desorden espiritual. La armonía desaparece. Y aunque todo parezca estar en orden externo, el ambiente revela que algo está mal. Uno de los mayores engaños del enemigo es convencer al creyente de que esto no le puede ocurrir, que la brujería solo afecta a los que están lejos de Dios. Pero las Escrituras muestran que incluso Jesús fue tentado y que Pedro, lleno del Espíritu, fue zarandeado por Satanás. El ataque espiritual no es señal de debilidad espiritual, sino evidencia de que hay algo que el enemigo quiere impedir, algo que están haciendo, algo que está a punto de avanzar. Si no hubiera un propósito, no habría oposición. Por eso el discernimiento es esencial. El Espíritu Santo fue dado también para revelar lo oculto. En 1 Corintios 2:10 se afirma que el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. No hay ataque que Él no pueda revelar. No hay obra de brujería que Él no pueda deshacer. Dios no nos dejó indefensos. Nos dio armas espirituales y una de las más poderosas es el discernimiento. Este no es una intuición natural ni un presentimiento emocional. Es una operación del Espíritu que permite ver más allá de lo evidente. Hebreos 5:14 dice que el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Esta es la clave para no vivir engañados. Porque la brujería, al operar en el reino de las tinieblas, se esconde detrás de lo cotidiano. Aparenta ser casualidad, estrés, cansancio. Pero solo el que tiene sus sentidos ejercitados puede identificar cuando algo no proviene de Dios. Cada señal es una advertencia, no para temer, sino para actuar. No para entrar en paranoia espiritual, sino para levantar un cerco de oración y autoridad. Jesús nunca actuó desde el miedo, pero siempre reconoció la operación del enemigo. En Marcos 9, cuando se presentó un joven que sufría convulsiones, los síntomas parecían físicos, pero Jesús discernió que era un espíritu inmundo. No trató los síntomas, trató la causa. Y eso es lo que debe hacer todo creyente cuando identifica las señales. No quedarse en la superficie, no buscar soluciones temporales, ir a la raíz, con la autoridad que Dios ya ha entregado. Cuando estas señales se presentan, no es momento de retroceder ni de resignarse. Es momento de activar lo que está escrito. Es momento de recordar que ninguna arma forjada prosperará, que toda lengua será condenada, que mayor es el que está en ti, que estás sentado en lugares celestiales con Cristo Jesús, que fuiste sellado con el Espíritu Santo, que las llaves del reino te han sido dadas, que todo lo que ates en la tierra será atado en el cielo, que ninguna obra de brujería tiene derecho legal sobre alguien redimido por la sangre. Y si aún hay puertas abiertas, es momento de cerrarlas. Si hay grietas, es momento de repararlas. Si hay ignorancia, es momento de llenarse de palabra. Porque la luz siempre prevalece sobre las tinieblas. Y cuando el pueblo de Dios se levanta en discernimiento y autoridad, ninguna obra oculta puede permanecer. Desde los tiempos más antiguos, Dios ha utilizado elementos naturales como símbolos de verdades espirituales profundas. La creación, con sus aromas, sabores, colores y texturas, no solo es un escenario decorativo de la existencia humana, sino una revelación constante del poder invisible que sostiene todo lo creado. El Señor, en su sabiduría, ha escondido significados espirituales en lo simple, en lo cotidiano, en lo que parece común, para mostrar que lo sobrenatural no siempre se manifiesta con estruendos, ¿no?, sino también en lo sutil. En el libro de Éxodo, por ejemplo, se menciona
una mezcla específica de especias sagradas, entre ellas la canela, usada por los sacerdotes para consagrar el tabernáculo, los utensilios y a sí mismos como ministros del Dios Altísimo. Este acto no era decorativo, era un pacto espiritual entre Dios y su pueblo. La canela no solo ofrecía un aroma agradable, sino que Petaranta representaba santidad, separación, fuego divino. No se trataba de un simple condimento, sino de una señal olfativa de la presencia de lo sagrado. Del mismo modo, la dulzura tiene una carga espiritual en la Escritura. En Proverbios 24, 13 a 14, se exhorta a comer miel y se compara su dulzura con la sabiduría que viene de Dios. El azúcar, en este contexto simbólico, representa la gracia, el favor, la suavidad del trato divino, la restitución después de la amargura. En el mundo espiritual, cada elemento tiene un significado. Y cuando se utiliza con discernimiento y fe, puede ser consagrado como herramienta para deshacer obras de las tinieblas. Lo que en manos profanas puede convertirse en superstición, en las manos de un hijo de Dios puede transformarse en un acto profético, siempre y cuando esté respaldado por la palabra y guiado por el Espíritu. El error no está en usar elementos, sino en creer que esos elementos tienen poder en sí mismos. La diferencia entre la idolatría y la consagración está en quién activa el poder y con qué propósito. La canela, con su aroma cálido y penetrante, ha sido considerada en la tradición bíblica como símbolo de santidad y purificación. Su uso no era arbitrario, era específico para el altar. El aceite de la unción, descrito en Éxodo 30, contenía canela aromática y no debía ser replicado para uso común. Esta exclusividad marcaba una línea clara entre lo profano y lo sagrado. Era un recordatorio de que no todo lo que es bueno en la naturaleza puede usarse de cualquier manera, sino que debe estar sometido al propósito de Dios. Cuando hoy hablamos de utilizar canela en un acto espiritual para romper brujería, no estamos hablando de magia disfrazada, sino de una activación de símbolos bíblicos con entendimiento espiritual. Es una declaración profética, no un conjuro. Es un acto de fe que alinea lo natural con lo sobrenatural. El azúcar, por su parte, representa algo que suaviza, que cambia el sabor de lo amargo, que transforma lo áspero en algo agradable. Espiritualmente, cuando se utiliza con propósito, puede ser símbolo de restauración. La Biblia habla de momentos donde el Señor endulza lo que era amargo. En Éxodo 15, cuando los israelitas encontraron aguas que no podían beber porque eran amargas, Dios le mostró a Moisés un pedazo de madera. Al echarlo en el agua, ésta se volvió dulce. Aunque no se menciona azúcar como tal, el principio es el mismo. Dios interviene en lo natural para traer cambio espiritual. La dulzura no es solamente un gusto, es una condición del alma restaurada. Cuando se incorpora en un acto de liberación espiritual, no se está buscando un efecto físico, sino una declaración en el ámbito invisible, que todo lo que fue amargura, dolor, confusión o ruina espiritual será revertido por la gracia de Dios. Cuando alguien enfrenta los efectos de la brujería, no solo necesita romper con la obra maligna, sino también restaurar el terreno espiritual que fue afectado. Es aquí donde elementos como la canela y el azúcar, consagrados con oración y propósito bíblico, pueden ser herramientas poderosas, no por sus propiedades físicas, sino por el acto de fe que representan. Así como Eliseo arrojó sal en las aguas para sanar una fuente contaminada y declarar la restauración de una ciudad. 2 Reyes 2, 19 a 22. De la misma manera se puede usar lo simple como un canal para lo eterno. Cuando la fe se activa, lo común se vuelve sagrado. Cuando se ora con entendimiento, lo físico
se convierte en profético. Y cuando se obedece a la guía del Espíritu, lo simbólico se transforma en instrumento de liberación. Este principio también se manifiesta en el Nuevo Testamento, cuando Jesús escupió en tierra, hizo barro y lo aplicó sobre los ojos de un ciego. You came in red shoes, cutting through the room. I said, hold that stare. You said, prove it soon. My name on your tongue like a matching ring. Little spark, big heat running through my veins. Coin drops in the jar, tile floor, hard shine. I've been off beat, baby, till you cross that line. Hey, hey, closer, closer. Don't let go now. Say my name slow, let it fall down. Red shoes on top, red shoes on top. Make my whole night wild. Red shoes on top, spin me once more. We were in love, that never meant to stay. Some things are real, even when they fade. I used to think if we kept holding on, we could bend the truth somehow. But love can't fight what's pulling us apart, and it's breaking us down now. We had it all, or at least it felt that way. Now it's just silence, where your voice used to stay. I still replay the nights we couldn't sleep, talking about a life we chased somehow. We were building dreams on fragile ground, didn't see them breaking down till now. Your shadow lingers in the air I breathe, like a song that never found its end. We kept saying we would never change, now we don't even pretend. Goodbye, my everything, my only. They say letting go makes you lighter. So why does my chest feel heavier every time I try to forget you? I packed away the pictures on the shelf, but somehow you're still everywhere. In every quiet moment I can't escape, you're the echo hanging in the air. I told myself this was the right thing, that love shouldn't feel this hard. But walking away from what we built feels like tearing out apart. We say goodbye just to let go. Luego le ordenó ir a lavarse al estanque de Siloé. No fue el barro el que sanó, sino la obediencia a la instrucción divina. El milagro no ocurrió por el lodo, sino por el acto profético de obedecer a la voz de Jesús. Así también, cuando una persona ora, unge, declara, consagra y utiliza ciertos elementos con fe y reverencia, lo que ocurre no es un fenómeno físico, sino una intervención espiritual.
El mundo de las tinieblas opera con objetos y rituales porque entiende el principio de legalidad espiritual. El reino de Dios también tiene principios, pero su poder no está en la forma, sino en la fuente. Cuando un creyente actúa bajo la dirección del Espíritu, hasta lo más simple se convierte en arma contra el enemigo. El uso de canela y azúcar en un acto espiritual no debe ser entendido como un ritual mágico, sino como una expresión de fe respaldada por la palabra. La diferencia es fundamental. En el ocultismo, el poder se busca en los elementos. En el reino, el poder viene de Dios y los elementos son meros vehículos de manifestación. En 1 Corintios 1, 27 a 28, se nos dice que Dios eligió lo débil y lo necio del mundo para avergonzar lo fuerte. Es decir, lo que parece sin valor, cuando es tomado por Dios, se convierte en instrumento de gloria. El enemigo entiende esto, por eso imita, por eso distorsiona, por eso utiliza versiones pervertidas de lo que en el reino es santo. Pero cuando el pueblo de Dios recupera el entendimiento espiritual de los símbolos bíblicos, se activa un poder que el enemigo no puede resistir. Cada vez que el creyente consagra lo natural al servicio de lo eterno, está alineando la tierra con el cielo. Está diciendo, Señor, esto que tú creaste lo uso hoy como símbolo de tu obra en mí. Así como el pan y el vino fueron establecidos por Jesús como memoria de su sacrificio, sin ser mágicos en sí mismos, pero con un valor espiritual incalculable, así también la canela y el azúcar pueden ser símbolos de santificación y restauración cuando son presentados con fe. La diferencia entre lo profano y lo sagrado no está en el objeto, sino en la intención del corazón y en la obediencia a Dios. Por eso, cuando se utiliza este tipo de elementos en oración, es necesario hacerlo con reverencia, con comprensión, con vida limpia, no para manipular el mundo espiritual, sino para declarar la victoria de Cristo en cada área afectada. La guerra espiritual no se libra solo con palabras, también se activa con actos de obediencia, con señales proféticas, con acciones intencionales que proclaman lo que ya ha sido conquistado en el mundo invisible. Cuando un creyente, guiado por el Espíritu, toma canela y azúcar y ora con autoridad, está declarando que el terreno que fue contaminado por brujería será santificado, que la atmósfera será transformada, que la dulzura de la presencia de Dios reemplazará toda amargura impuesta por las tinieblas. Este acto no reemplaza la oración, la lectura de la palabra ni la comunión con Dios. Es una extensión de ellas. Es una manera tangible de proclamar que ninguna obra del enemigo permanecerá, que todo altar profano será derribado, que la luz siempre será más fuerte que cualquier sombra. El uso de símbolos en la Biblia no fue casual. El arca del pacto, el aceite de la unción, la sangre en los dinteles, el agua del bautismo, el pan sin levadura, todos fueron elementos materiales con un propósito espiritual. Porque Dios conoce nuestra necesidad de expresar con actos concretos lo que creemos en lo invisible. Por eso permitió que se construyeran altares. Por eso ordenó que se hicieran pactos con sacrificios visibles. No porque necesitara lo material, sino porque sabía que el corazón humano necesita manifestar su fe con hechos. Cuando hoy se realiza un acto con canela y azúcar, no se está realizando un hechizo disfrazado, sino una declaración profética, que el lugar será lleno de la presencia de Dios, que la atmósfera será purificada, que la dulzura del cielo reemplazará toda influencia oscura.
Es esencial recordar que todo acto espiritual debe estar respaldado por una vida en santidad. Los elementos no sustituyen el carácter. No hay aroma que compense una vida contaminada. No hay dulzura externa que sustituya una lengua que maldice. No hay símbolo que funcione sin obediencia. Por eso, antes de realizar cualquier acto profético con elementos naturales, debe haber una entrega completa al Señor, una limpieza del corazón, una confesión sincera, un arrepentimiento profundo, porque el enemigo no teme al simbolismo vacío, pero tiembla ante una vida rendida, limpia y consagrada. Es esa vida la que transforma un puñado de canela y azúcar en una declaración de guerra espiritual. En Hebreos 11:1 se define la fe como la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Esta fe no es pasiva, no se queda esperando señales externas, actúa, declara, se mueve, utiliza lo que tiene en las manos, como David con una piedra, como Moisés con una vara, como el ciego con barro en sus ojos. La fe transforma lo natural en sobrenatural. Y eso es lo que ocurre cuando se consagran elementos como estos con oración, con palabra, con autoridad. El enemigo no responde al objeto, sino a la fe que lo activa. No teme a la canela, teme al fuego del Espíritu, no se doblega ante el azúcar, se retira ante la sangre de Cristo, que es proclamada con convicción. Este tipo de actos no buscan reemplazar lo que ya ha sido establecido por Dios como fundamento de la vida cristiana. Solo son una expresión visible de lo invisible. Una manera de alinear el cuerpo, el alma y el espíritu en un mismo propósito. La liberación es un proceso integral. Y muchas veces lo simbólico ayuda a romper estructuras mentales, fortalezas emocionales, cargas heredadas. Por eso Jesús usaba parábolas, porque las imágenes tienen poder, porque el lenguaje simbólico abre puertas a revelaciones más profundas. Cuando un creyente entiende esto, no desprecia lo simple, honra lo pequeño, usa lo que tiene y al hacerlo activa el respaldo del cielo. La victoria sobre la brujería no depende de un ritual, sino de la fe en el nombre de Jesús. Pero cuando esa fe se expresa a través de actos consagrados, el mundo espiritual responde, porque reconoce el lenguaje del reino, porque sabe que la obediencia activa lo que la religión no puede lograr. Por eso cada vez que se toma la canela como símbolo de purificación y el azúcar como señal de restauración, se está diciendo al cielo y a la tierra que la presencia de Dios habita en ese lugar, que toda amargura será endulzada, que toda opresión será levantada, que la atmósfera será cambiada. No por los elementos, sino por el poder de aquel que todo lo llena en todo. El poder de la oración se activa cuando la fe se alinea con la obediencia. Y esa combinación es suficiente para romper cualquier fortaleza del enemigo. Un acto profético cargado de convicción puede ser el punto de quiebre entre la opresión y la libertad, entre la confusión y la claridad, entre la oscuridad y la luz. Es por eso que al hablar del uso de la canela y el azúcar como parte de un ritual espiritual, no se debe pensar en una fórmula automática, sino en una acción de fe fundamentada en principios eternos. En Marcos 11:24 Jesús dijo: por tanto, os digo que todo lo que pidáis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Esa no es una promesa limitada al plano material. Es una declaración del poder que se libera cuando lo que se pronuncia se sostiene desde el espíritu y no solo desde los labios. La oración que acompaña este tipo de acto debe nacer de un corazón limpio, no de una urgencia emocional ni de un deseo de venganza, sino de una verdadera búsqueda de libertad. Lo primero que se activa en el mundo espiritual, no es el elemento físico, sino la posición interior de quien ora. Cuando el creyente se pone de pie con convicción, cuando levanta su voz con certeza, cuando consagra su entorno y sus intenciones, entonces lo visible comienza a responder a lo
invisible. No es un cambio automático, es una guerra que se gana en la atmósfera. Y ese tipo de victoria no se alcanza desde la indiferencia o la repetición sin entendimiento, sino desde una fe que conoce su autoridad, que ha sido alimentada por la palabra, que reconoce quién es Dios y lo que ha sido entregado en Cristo. En el momento de tomar los elementos y presentarlos delante del Señor, no se trata de manipular lo espiritual, sino de consagrar lo natural al propósito divino. Tal como en el Antiguo Testamento los sacerdotes ungían objetos, altares, utensilios y espacios con aceite para declarar que estaban apartados para Dios, así también este acto con canela y azúcar es una declaración de santidad y restauración sobre la atmósfera afectada. El creyente no ora desde el temor, ora desde la posición de victoria que ha sido ganada en la cruz. No se suplica como quien espera ser escuchado por pena, sino que se declara como quien sabe que el reino le pertenece. Jesús enseñó a orar con autoridad, a atar y desatar, a proclamar la voluntad del Padre en la tierra como en el cielo. Por eso todo acto profético debe tener ese tono, no de duda, sino de gobierno espiritual. La canela, al ser consagrada, representa la purificación. Su aroma no es solo un perfume agradable, sino una afirmación profética de que la atmósfera será limpia, que todo lo que no provenga de Dios será disipado. Así como el incienso en el templo subía como olor grato delante de Dios, también este acto simboliza una adoración que llena el ambiente con la presencia del Espíritu. No hay obra de las tinieblas que pueda resistir un lugar saturado por la gloria de Dios. Y esa saturación comienza en el interior del creyente, se expande a través de la oración y finalmente se manifiesta en lo físico. Por eso no basta con repetir palabras. Es necesario que el alma entera esté envuelta en el clamor, que la fe respalde cada declaración, que la palabra acompañe cada paso, que el corazón permanezca alineado con la santidad. El azúcar, al ser parte de este acto, representa la dulzura del favor divino que reemplaza la amargura de la maldición. Es una manera simbólica de declarar que toda palabra de ruina será transformada en palabra de bendición, que todo lo que fue sembrado para daño será revertido para bien, que donde antes hubo opresión, ahora habrá reposo. El profeta Isaías lo expresó con una claridad profunda. A los que habitan en sombra de muerte, luz resplandeció. Isaías 9:2. Esa luz no es decorativa, es transformadora. Y cuando la fe se une a la palabra en un acto de rendición total, el ambiente espiritual no tiene otra opción que alinearse con la verdad del reino. Porque la verdad no es una idea, es una persona y su nombre es Jesús. No se trata de un ritual vacío, se trata de una acción que refleja un posicionamiento interior. Así como el pueblo de Israel dio vueltas a Jericó antes de ver caer los muros, así también este acto no es una acción sin sentido, sino una proclamación persistente, una caminata de fe alrededor de lo que el enemigo ha levantado, una señal de que todo argumento será derribado. Cuando el creyente ora con el entendimiento renovado, con la mente ungida por la palabra, incluso los actos más sencillos se convierten en armas poderosas. No por la forma, sino por el espíritu detrás de ella. Y ese espíritu debe ser el espíritu de Dios. No puede haber mezcla, no puede haber contaminación, no puede haber doble intención. Solo una fe limpia que busca al Señor, que depende de Él, que lo exalta por encima de todo. En cada parte de este proceso, la oración debe mantenerse constante. No como una repetición vacía, sino como una respiración espiritual. El que ora con fe no espera ver señales antes de creer, sino que ora porque ya ha creído.
Ese tipo de oración mueve los cielos. Ese tipo de oración cambia la atmósfera. Ese tipo de oración deshace pactos, rompe maldiciones, cancela palabras de destrucción y establece nuevas realidades. La oración no es un medio para obtener resultados. Es el resultado mismo de una relación viva con Dios. Y desde esa relación es que se puede actuar con autoridad. Todo lo que se hace sin esa conexión profunda se convierte en ritualismo. Pero lo que nace de la comunión verdadera es como fuego que consume, como viento que limpia, como luz que expone todo lo oculto. Cuando el creyente actúa con esta convicción, no necesita miedo, no necesita pruebas, no necesita sentir algo para saber que Dios ya está obrando. La fe no espera confirmación emocional, se sostiene por la verdad. Y cuando esa verdad ha sido sembrada profundamente, entonces cualquier acto, por pequeño que parezca, tiene un impacto eterno. Por eso este tipo de oración con elementos consagrados no es un recurso desesperado, es una manifestación de madurez espiritual. Es declarar con hechos lo que ya se ha creído en el corazón. Es tomar lo natural y rendirlo completamente a lo sobrenatural. Es poner cada parte del proceso en manos del Dios que tiene poder para hacer infinitamente más de lo que pedimos o entendemos. Toda obra de liberación que se experimenta en lo espiritual debe ser preservada con entendimiento. No basta con haber orado, no basta con haber roto ataduras, no basta con haber declarado victoria sobre la brujería. El verdadero desafío comienza después de la liberación, porque lo que fue echado fuera siempre buscará volver si encuentra una puerta abierta. Jesús lo enseñó con claridad en Mateo 12, 43 a 45, al explicar que cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos buscando reposo, y si no lo halla, vuelve al lugar de donde salió. Si lo encuentra desocupado, barrido y adornado, regresa con 7 espíritus peores que él. No es una advertencia simbólica, es una revelación del ciclo espiritual que muchos ignoran. El creyente no puede permitirse vivir una vida espiritual desordenada después de haber sido liberado. Una de las formas más comunes en las que la brujería encuentra terreno fértil para volver a operar es a través de los mismos patrones de conducta que abrieron la puerta inicialmente. Si la atmósfera del hogar fue restaurada por medio de la oración, no puede volver a contaminarse con conversaciones destructivas, con música que invoca oscuridad, con prácticas que contradicen la santidad. La presencia de Dios habita donde hay pureza, reverencia y obediencia, no donde hay mezcla, no donde se tolera lo que Dios llama abominación. En Efesios 4:27, Pablo exhorta: ni deis lugar al diablo. No se trata de miedo, se trata de responsabilidad espiritual. Porque cada decisión, cada palabra, cada hábito fortalece o debilita el cerco de protección que Dios ha levantado. La brujería no necesita permisos formales para actuar, solo necesita grietas. Y esas grietas suelen abrirse con descuidos que parecen pequeños, un resentimiento que no se trata, una herida emocional que se guarda, una rutina de oración que se descuida, un pensamiento persistente que no se somete a Cristo. Esas pequeñas cosas acumuladas se convierten en ventanas abiertas para que el enemigo retome territorio. Por eso la vigilancia espiritual no es una opción ocasional, es una necesidad continua. En 1 de Pedro 5:8 se nos exhorta a estar sobrios y velar, porque el adversario anda como león rugiente. No hay tregua en esta guerra. Y quien ha sido liberado debe permanecer firme para no caer en las mismas trampas de antes. Una de las formas más efectivas en que el enemigo intenta recuperar lo que perdió es a través del engaño. Hace creer que ya no es necesario orar como antes, que no es tan urgente ayunar,
que la lectura de la palabra puede esperar. Y cuando el creyente baja la guardia, el enemigo comienza a reconstruir lo que fue destruido. Pero la Escritura es clara: las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Esas armas no funcionan si no se activan. No basta con conocerlas, hay que empuñarlas. El creyente que ha sido liberado debe caminar con discernimiento, porque lo que fue roto puede intentar rehacerse si no se sella correctamente. El corazón también debe ser guardado con diligencia. En Proverbios 4:23 se nos dice: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Un corazón contaminado vuelve al abrir caminos a la opresión. Por eso es necesario mantener una actitud constante de perdón, pureza y gratitud. El enemigo opera en corazones heridos, en emociones desbordadas, en mentes turbadas. Si encuentra que el alma del creyente sigue expuesta, entrará nuevamente, no con la misma fuerza, sino con más intensidad, porque la intención no es solo atacar, sino establecer dominio. Por eso, lo que se rompe con oración debe sostenerse con obediencia. La libertad que se recibe por fe debe protegerse con acciones concretas. El entorno también debe ser vigilado. No se puede permanecer en ambientes espiritualmente tóxicos y esperar que la paz de Dios habite allí. No se puede caminar con personas que siembran maldad y al mismo tiempo querer cosechar bendición. En 2 Corintios 6:14 se nos dice que no hay comunión entre la luz y las tinieblas. La vida después de una liberación requiere decisiones firmes. No todo puede continuar igual, no todo puede mantenerse como antes. Porque si lo viejo permanece, lo nuevo no puede establecerse. El creyente debe hacer limpieza no solo espiritual, sino también relacional, emocional, ambiental. Lo que no edifica, contamina. Y lo que contamina, atrae oscuridad. Dios es fiel para guardar, pero también es justo para permitir que cada uno coseche lo que siembra. Si se vuelve a abrir la puerta, la responsabilidad ya no será del ataque externo, sino del descuido interno. Y esa es la verdad que muchos no quieren oír. Pero es precisamente esa verdad la que libera. Porque cuando el creyente entiende que la protección de Dios está disponible, pero que también se requiere un compromiso constante para permanecer en ella, entonces vive con temor reverente, no con temor paralizante. Vive con propósito, con vigilancia, con hambre de permanecer en la presencia de Dios. La verdadera libertad no es un momento, es una forma de vida. Y quien ha sido libre debe mantenerse libre. El Espíritu Santo es quien guía a toda verdad. Y Él también es quien alerta cuando algo no está bien. Por eso es vital mantener la sensibilidad espiritual activa. No se puede apagar la voz del Espíritu con ruido. No se puede acallar su dirección con distracciones. Cuando Él habla, lo hace con precisión. Cuando Él avisa, lo hace con amor. Pero si su voz es ignorada, lo que viene después no será una sorpresa, sino la consecuencia de una desconexión. En Hebreos 3:16 se nos recuerda: si oyeréis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Escucharle no es un evento, es una actitud diaria. Y esa actitud es la que marca la diferencia entre permanecer libres o volver a caer en la opresión. La estrategia del enemigo no cambia. Primero seduce, luego acusa, finalmente esclaviza. Pero el poder de Dios tampoco cambia. Primero perdona, luego limpia, finalmente establece. Por eso, después de haber sido liberado, el creyente debe caminar como quien ha sido sellado por la sangre del Cordero. Con autoridad sí, pero también con humildad. Con firmeza sí, pero también con dependencia total. Porque solo así se mantiene la victoria. Solo así se impide que la oscuridad tenga una segunda oportunidad.
Y solo así se vive en la plenitud de lo que Cristo ya ha conquistado. La verdadera protección espiritual no se construye con barreras externas, sino con una vida que permanece sumergida en la presencia de Dios. Cuando un creyente ha sido liberado de la brujería, el siguiente paso no es simplemente mantener distancia de la oscuridad, sino aprender a vivir bajo el amparo del Altísimo, dentro del cerco divino que solo el Espíritu Santo puede establecer. El salmista lo expresó con precisión: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Salmo 91, 1. No se trata de una visita ocasional a la presencia de Dios, sino de una habitación constante, una comunión continua que no depende de las emociones, sino de una decisión firme de rendirse a Él por completo. El Espíritu Santo no es un visitante espiritual, es una persona divina que ha venido a morar en los hijos de Dios. Su función no es solo consolar, sino guiar, advertir, fortalecer y sellar. En Efesios 1, 13 a 14 se afirma que al creer en el Evangelio de la Salvación, fuimos sellados con el Espíritu de la promesa, garantía de nuestra herencia. Este sello no es simbólico, es una realidad espiritual que establece propiedad, identidad y protección. El enemigo reconoce cuando un alma ha sido sellada por el cielo, y aunque intentará perturbar, no podrá penetrar cuando hay cobertura activa. Por eso es fundamental vivir en una relación viva y obediente con el Espíritu. No se le puede apagar, no se le puede entristecer, no se le puede ignorar. Su presencia no es una opción decorativa, es el fundamento de toda resistencia contra las tinieblas. La palabra de Dios también cumple un rol central en esta protección continua, no como un libro de consulta ocasional, sino como una espada diaria, como alimento, como escudo. Hebreos 4:12 dice que es viva y eficaz, más cortante que toda espada de dos filos, y que penetra hasta lo más profundo del alma y del espíritu. Una mente saturada con la Escritura se vuelve impenetrable a los dardos del enemigo. Una lengua alineada con la verdad profética tiene autoridad para atar y desatar. Un corazón rendido a la voz del Verbo se convierte en territorio imposible de contaminar. El creyente que camina en la palabra no necesita buscar protección externa, porque ha sido revestido internamente con la armadura de luz. Esta protección divina también se activa a través de una vida de oración perseverante. No como un acto religioso, sino como un canal constante de comunicación, dependencia y gobierno espiritual. El que ora en el Espíritu se anticipa a los ataques. El que intercede desde la presencia disuelve trampas antes de que se activen. El que se mantiene conectado con el cielo lleva la atmósfera del reino donde pisa. Jesús mismo lo demostró. Aunque era el Hijo de Dios, mantenía una vida de oración constante. Madrugaba para estar con el Padre. Se apartaba para buscar dirección. Enseñó que hay batallas que solo se vencen con oración y ayuno. No por carga religiosa, sino porque entendía que sin esa conexión directa, incluso el ungido puede ser vulnerable. La obediencia diaria es el cerco más impenetrable que existe. No es suficiente conocer principios espirituales si no se aplican. El enemigo no se impresiona por conocimiento acumulado, sino que huye de la autoridad que emana de una vida obediente. Santiago 4:7 lo deja claro. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. La sumisión no es debilidad, es la mayor señal de fuerza espiritual. Someterse a Dios es elegir su camino, incluso cuando es incómodo. Es cerrar puertas aún cuando parezcan inofensivas. Es guardar los ojos, los oídos y el corazón de todo lo que pueda dar legalidad al reino de las tinieblas. Cuando una vida se alinea con la voluntad divina, la
oscuridad no encuentra acceso. No porque el creyente sea intocable en sí mismo, sino porque ha decidido permanecer bajo el pacto eterno del Padre. No existe protección real sin santidad. Hebreos 12:14 dice que sin ella nadie verá al Señor. Y sin ver al Señor no hay dirección, no hay cobertura, no hay discernimiento. La santidad no es un requisito estético, es un principio de guerra espiritual. Una vida santa no necesita defenderse constantemente, porque es defendida por la justicia de Dios, no por perfección, sino por integridad, no por una apariencia externa, sino por una entrega interior que renuncia a todo lo que pueda contaminar el altar del corazón. Ese altar debe mantenerse encendido, limpio, exclusivo para la presencia de Dios. Solo entonces el fuego del cielo lo cubrirá y ninguna sombra podrá permanecer. El creyente que ha sido libre de brujería y quiere permanecer libre no puede vivir en medias tintas, no puede ceder a las sugerencias sutiles del mundo, no puede jugar con lo profano esperando cosechar lo sagrado. La protección divina no es parcial, es total, pero requiere total entrega. Dios no reparte su gloria con nada ni con nadie. Y quien quiere ser habitación del Espíritu Santo debe estar dispuesto a desalojar todo lo que compita con su presencia. Solo así el enemigo sabrá que ese terreno no está disponible. Solo así los aires se mantendrán limpios. Solo así la victoria será permanente y no momentánea. Cuando Dios interviene, no solo rompe cadenas, también establece una nueva realidad. La brujería puede haber dejado huellas, marcas o temporadas de oscuridad, pero no tiene la última palabra sobre aquellos que han sido llamados por el cielo. La victoria no se limita a un momento de liberación, es una identidad que se lleva con firmeza, con visión, con autoridad. Lo que parecía imposible de restaurar, lo que parecía perdido en el espíritu, lo que fue dañado por el contacto con lo oculto, será redimido por completo cuando el corazón se posiciona en la verdad de Cristo. Porque el propósito de Dios no es solo sacarte del ataque, es activarte en el diseño que Él planeó desde antes de tu nacimiento. Muchos han vivido bajo el peso del temor, creyendo que lo que otros hicieron contra ellos tiene más poder que la presencia de Dios en sus vidas. Pero esta es la hora de despertar, es tiempo de que te levantes con entendimiento, no solo para romper lo que te ató, sino para edificar lo que Dios te llamó a construir. Lo que el enemigo usó para estorbarte, Dios lo usará para entrenarte. Lo que parecía un ataque, ahora será parte de tu testimonio. Lo que quisieron usar para detener tu avance será usado por el Espíritu para acelerar tu llamado. Porque cuando un hijo de Dios es liberado, no vuelve a ser el mismo. Se convierte en un canal de liberación para otros, en una amenaza para el infierno, en un testigo viviente del poder de la sangre. Este acto profético que hoy has aprendido no termina en un gesto simbólico, se convierte en un punto de partida. La atmósfera de tu casa, tus palabras, tus decisiones, tu caminar diario, todo empieza a alinearse con un nuevo orden. Ya no eres víctima, ya no eres rehén del pasado, eres una puerta abierta para la gloria. Donde antes operaba la confusión, ahora habrá revelación. Donde antes había opresión, ahora habrá autoridad. El enemigo no resistirá una vida encendida por el Espíritu, activada por la palabra y posicionada en la verdad. Ha sido llamado para más, no solo para ser libre, sino para liberar. No solo para orar, sino para establecer el reino. Ahora es tu turno. Camina con poder, habla con fe, vive con fuego y nunca mires atrás.